Capítulo 1. La herida que rompió el espejo. La herida materna no es algo que nos deba avergonzar o que necesitemos evadir. Es una puerta a nuestro poder y potencial totales. Bethany Webster. Quiero comenzar con los siguientes poderosos párrafos del libro Mi madre, yo misma, de Nancy Friday, autora estadounidense que escribió sobre sexualidad y liberación femenina. Cuando Nancy inició su trabajo de investigación en la década de los 70, no existía ningún otro trabajo que explorara la relación madre-hija y la necesidad de las mujeres de profundizar en este asunto si realmente deseaban encontrar su propia identidad. A mi madre siempre le he mentido y ella a mí. ¿Qué edad tenía yo cuando aprendí su lenguaje? Cuando aprendí a llamar a las cosas por otros nombres. 5, 4. Era tal vez más pequeña. Su negativa al enfrentarse con algo que no podía decirme, que su madre a su vez no había podido decirle a ella, y sobre lo cual la sociedad nos había ordenado a ambas que guardáramos silencio, entorpece todavía hoy nuestra relación. A veces intento imaginarme una pequeña escena que nos hubiera servido de ayuda a las dos. Mi madre, adoptando un aire amable, cálido, reservado y al mismo tiempo desaprobador de su propia conducta, me hace entrar en el dormitorio en el que duerme sola. No tiene más de 26 años, yo tal vez 6. Colocando sus manos, unas manos que su padre le recomendó que procurara mantener ocultas porque eran grandes y carecían de atractivo, sobre mis hombros, fija su mirada directamente en mis ojos, a través de los cristales de mis gafas de montura de acero, y me dice: tú sabes, Nancy, que el papel de madre no se me da bien. Tú eres una chiquilla encantadora y no tienes culpa de nada. Pero es que me cuesta trabajo adoptar una actitud maternal. De modo que cuando veas que no me parezco a las otras madres, esfuérzate por comprender que ello no se debe a que yo no te quiera. Al contrario, te quiero de verdad. Pero me siento confusa. Sé algunas cosas e intentaré enseñártelas. En cuanto a lo otro, a lo del sexo y todo lo demás, lo cierto es que no puedo tratarlo contigo porque no sé a ciencia cierta de qué forma tales cuestiones han quedado ensambladas en mi vida. Intentaremos dar con otras personas, con otras mujeres que puedan hablarte y llenar esos huecos. No puedes esperar que yo sea en toda su extensión la madre que tú necesitas. En algunos aspectos me siento más cerca de ti que me sentí en otro tiempo de mi madre. No experimento esa serena, divina y básica certidumbre que tú supones que ella sintió en un momento semejante. Abrigo todo género de inseguridades en cuanto a la forma de criarte, pero tú eres un ser inteligente, igual que yo. Tu tía te quiere. Tus maestros sienten ya crecer una necesidad en ti. Con su ayuda y con la que yo pueda aportar, procuraremos que te hagas con toda la carga maternal, con todo el amor del mundo. Sucede solamente que no puedes esperar obtenerlo todo de mí. Una escena que nunca hubiera podido ocurrir. Cuando me encontré con este libro en 1992 vivía en Milwaukee, Wisconsin. Caminaba en un día helado de invierno por una calle cubierta de nieve, muerta de frío, tratando de matar el tiempo para recoger a mi hija de alguna de sus clases, buscando un lugar donde resguardarme un poco del clima mientras llegaba la hora de que Ligia Dasana saliera de la YMCA. Al otro lado de la calle vi una pequeña librería y me encaminé hacia ella. A la entrada había una pila de libros ya usados a precios muy rebajados y empecé a hurgar sin pensar en comprar nada, solo como distracción y para calentarme un poco. Me llamó mucho la atención el título de un libro, My Mother, Myself. Sin pensarlo demasiado, lo tomé, lo empecé a hojear y me atrapó lo que leí. Justo este pequeño párrafo que comparto al inicio. Mentiras, mi madre me mentía, ¿cómo? Para mí era claro que yo le mentía y mucho. Con ella no había manera de hablar de lo que realmente sentía, pensaba y mucho menos de lo que hacía, pero nunca lo había visto de la forma en que la autora lo ponía y claro, lo compré y me fui muy satisfecha a sentarme dentro del carro encendido, con la calefacción prendida, a esperar a mi hija y a seguir leyendo. En esos años aún no existían las maravillosas librerías, cafeterías que tenemos hoy.
comprabas el libro y te ibas a leerlo a otro lado. Hasta este libro, siempre pensé que yo era totalmente diferente a mi madre. De hecho, eso fue lo que escuché por años. A ti no te parió tu madre, te tuvo tu padre. Eres igualita a tu padre. Seguro eres hija de un voladito de tu papá. Aunque mi relación con mi madre fue bastante difícil, por años pensé que era porque yo estaba mal, muy mal. Mi madre, y mucha gente me lo repitió durante mis años de adolescente rebelde, era una mujer extraordinaria, trabajadora, entregada y luchona, y cuando mi padre se fue por problemas financieros que él mismo causó, ella se hizo cargo de nosotros cinco, tomando varios trabajos y viendo que siempre estuviéramos bien. Gracias a ella y a su padre, mi abuelo, tuvimos una adolescencia relativamente buena, pudimos seguir estudiando en buenos colegios, seguir viviendo en nuestra casa, salir de vacaciones, nos apoyó con clases, de niños nos enseñó a nadar, a hablar inglés, nos dio la disciplina del ejercicio, del estudio y del trabajo. Durante mis años de prepa, los tres mayores trabajamos y aprendimos a ganar dinero que podíamos gastar en nosotros. Fue bastante justa en cuanto a tratarnos igual a hijos e hijas, aunque más tarde pude ver que en lo profundo sí existía una cierta preferencia por mis dos hermanos hombres. Nos hizo personas independientes y siempre con la idea de lograr un título universitario y ampliar nuestros horizontes estudiando y viajando. De hecho, logró incluso que mi hermana y yo nos fuéramos un año a Canadá al terminar la prepa. Mi hermano mayor ya había estado un año en Estados Unidos cuando era más pequeño, invitado por mis abuelos paternos. Entonces ella quiso darnos algo parecido a las dos hermanas. Cuando mi madre tuvo que divorciarse, se enfrentó con gran dignidad a una sociedad que no aceptaba el divorcio como algo adecuado. Muchas amigas e incluso familiares le dieron la espalda o la criticaban en todo lo que hacía, y no faltó el amigo que intentara aprovecharse de su situación. Esta es la forma en que yo percibí a mi madre. Entre más leía el libro, más me sentía confundida. Mi madre no era para nada como aquella que Nancy Friday describía, una madre del sur de Estados Unidos, totalmente convencional, sin mayores ambiciones que la de ser una esposa y una madre modelo, a los ojos de una sociedad tradicional y absolutamente patriarcal, y que pretendía que sus hijas siguieran este mismo camino. Nancy Friday no quería ser como su madre, luchaba por no ser como ella. Incluso acepta cómo ella rechazaba la vida que su madre tenía. En cambio, yo ni siquiera me atrevía a compararme con la mía. Mi madre era, como ya lo dije, extraordinaria, casi perfecta. Así la veía entonces. En cambio, yo era una niña, una adolescente demasiado emocional, demasiado complicada, demasiado conflictiva, demasiado envidiosa, demasiado esto y demasiado aquello. Era demasiadas cosas negativas, pero nunca suficiente cuando se trataba de lo bueno. Yo no le llegaba ni a los pies a mi madre. Dejé entonces de leer ese libro que no tenía respuestas para mí y que me llevaba a la misma conclusión. Si yo tenía problemas con mi madre, era porque yo estaba mal. Cerré el libro y lo guardé, llevándolo conmigo a todos los lugares a donde después viajé. Curiosamente, nunca me deshice de él. Hubo tiempos en que, por mudanzas o por generosidad, regalaba libros que ya no quería o que quería compartir con alguien, y este siempre permaneció conmigo, de una casa, de una ciudad, incluso de un país a otro, como si inconscientemente lo estuviera guardando para algún día abrirlo de nuevo e intentar una vez más encontrar respuestas que en ese momento no veía. Cuando decidí divorciarme, regresé a casa de mis padres, que se habían vuelto a casar, sí, entre ellos. Mi relación con mi madre había cambiado un poco. Yo era madre de una niña de 5 años y me sentía totalmente perdida. No tenía trabajo y dependía de ellos en muchos sentidos. La verdad es que me aterraba vivir sola con mi hija. Desde que ella nació sentí miedo de no poder ser una buena madre, de no saber cómo criarla bien, cómo educarla, cómo guiarla. Hoy finalmente reconozco que yo no tenía instalado un buen programa de cómo ser madre. Mi madre, con todas sus grandes cualidades y logros muy especiales en una mujer de aquella época, tampoco supo crear vínculos profundos emocionales conmigo.
Cuando tuve a mi hija, yo seguía sin saberlo entonces en el papel de la hija mala, que buscaba ansiosamente esa mirada de aprobación en mi madre, y al no sentirla, reaccionaba rebelándome y conduciéndome de formas autodestructivas. No tenía el espacio de convertirme en madre para mi hija. Tan fue así que por eso corrí a casa de mis padres al separarme, buscando de forma inconsciente que mi madre se hiciera cargo de ella, al menos en cuanto a lo emocional. No puedo o no quiero hablar de cómo se sentían mis demás hermanos y hermanas porque sería una interpretación mía, no la verdad de ellos. Esta es mi experiencia y he aprendido que cada hijo, cada hija forma una relación diferente con los mismos padres. Y también he comprendido que el convertirnos en madres no borra los traumas y las dificultades que traemos con nosotras. Y hay hijos, hijas que por compatibilidad, por temperamento, por las mismas proyecciones de las cuales hablaremos más adelante, son más afines a llevarse mejor con uno u otro padre. En estas familias que hoy conocemos como disfuncionales, y definitivamente la mía lo era, hijas e hijos toman roles en un esfuerzo por adaptarse a la intrincada red familiar. Para mi padre, yo fui algunos años la hija dorada, la que a sus ojos tenía todo para ser la triunfadora. Esto cambió con los años. Para mi madre y para mucha de su familia, que era muy cercana a nosotros, yo no cumplía con ciertos requisitos, entre ellos el de ser totalmente obediente, como a ella le habían enseñado que los hijos, sobre todo las hijas, tenían que ser. Recuerdo una anécdota que nuestra madre nos repitió durante años, supongo que en su esfuerzo de hacernos un poco más a su manera. Ella y su hermana mayor fueron enviadas a la Ciudad de México a vivir con su abuela, mi bisabuela, madre de su madre, a la edad de 9 años, para estudiar en una mejor escuela, dado que ambas eran buenas estudiantes y las escuelas de Villahermosa en esos años eran muy básicas. Mi bisabuela Aura, de allí viene mi nombre, y el de mi madre, era una mujer amable, pero muy seria. Viuda desde muy joven, siempre con un chongo y ropa de color oscuro. Con ella vivía la tía Alicia, mami Alice, como le decíamos, mujer mayor que en algún tiempo estuvo casada, pero el marido le salió vígamo. Y ante esa gran vergüenza, mi bisabuela la divorció o anuló su matrimonio, no lo sé muy bien, se la llevó a vivir con ella enterrando esa terrible historia y por supuesto nunca más tuvo otro hombre en su vida, dedicándose a su madre y a actividades propias de mujeres decentes. Siempre se le conoció como la señorita Alicia. La anécdota a la que me refiero es que mi madre y tía eran tan obedientes con la abuela que cuando les prestaba una revista y les decía que no leyeran de tal a tal página, ellas así lo hacían. Cuando escuchaba esto, yo siempre pensaba que si a mí me dieran esas instrucciones, justo serían las primeras páginas que leería. Creo que esa diferencia entre mi madre y yo era lo que le asustaba de mí y que yo percibía como rechazo y desaprobación de su parte. El problema es que muchas madres narcisistas, por su propia inmadurez emocional, intentan imponer sus formas de vida principalmente a sus hijas desde este narcisismo. Las ven como una extensión de sí mismas, puestas en esta vida para satisfacer esas necesidades infantiles propias en vez de verlas como seres independientes de ellas, que necesitan aprobación, afecto, aceptación y guía para ir descubriendo sus dones, sus talentos y sus propios deseos de vida. Esto le pasó a ella, mi madre, y yo lo repetí con mi hija. El espejo roto. Mientras uso esta metáfora, me imagino explicándola durante el taller que imparto sobre el tema madre-hija. Utilizo un espejo roto e invito a las participantes a mirarse en él. Por la quebradura, la imagen está distorsionada, no es posible verse tal como en realidad son. Esto es justo lo que nos pasó cuando éramos pequeñitas. Cuando somos tan niñas, necesitamos vernos en la mirada de nuestra madre, mirar nuestro reflejo, para poco a poco ir sintiendo quiénes somos. Y tiene que ser nuestra madre la que nos sirva de espejo. El profundo vínculo energético, la conexión a muchos niveles, es con esa mujer. Ninguna otra la puede reemplazar. Puede ayudar, pero no sustituir. Cuando nacemos, obviamente no hay una comprensión de quiénes somos, solo somos, no hay conciencia, somos energía pura. Y como esponjitas absorbemos lo que existe en el entorno. En especial percibimos a mamá, nuestro centro en ese momento. Y me atrevo a decir que la percibimos de manera más pura y total de lo que ella misma se percibe.
En ese momento somos energía en constante movimiento, llanto, gritos, balbuceos, sonrisas, poco a poco desarrollándonos, pero aún no tenemos idea de quién somos. Todavía no hay esa conciencia y en esa energía estamos haciendo lo que cualquier bebé hace, descubriéndonos y poco más tarde descubriendo el entorno. Y así será este proceso, poco a poquito, día con día, develando nuestro propio ser en los ojos de nuestra madre, que en los primeros meses para nosotros lo es todo. Y cuando escribo todo me refiero a todo. En ese tiempo, energéticamente, estamos en absoluta simbiosis con mamá, o al menos así debería ser. La bebé, el bebé también, pero estamos hablando de ellas, no tiene una idea de que es un ser separado de esa madre. Y aquí me detengo un momento para moverme al lugar de la madre. En mi experiencia propia de trabajo con tantas mujeres y pláticas con amigas que han tenido niñas, vale decir que muchas reconocemos haber sentido algo similar ante el nacimiento de esa hija. Nace la bebé, esa niña que es tan igual a ti, porque en el caso de un niño es una experiencia diferente. La niña es un ser que es exactamente como tú o como yo, una mujer. Para nosotras, las madres, e insisto, hablo de mi experiencia y de la de otras mujeres que las han compartido conmigo, de pronto surge tanto miedo, tantas inseguridades y hasta algo de enojo porque esas cosas que una pensaba ya enterradas, superadas, que ya se habían quedado atrás, de pronto regresan, surgen quizá hasta con más fuerza y hay confusión. Y la gran pregunta, ¿qué va a pasar con esta niña? Seguro tendrá que vivir cosas difíciles como yo las viví. Traiciones, humillaciones, abandonos, confusión, miedo, vergüenza, muchas cosas que le romperán el corazón como me lo rompieron a mí. Surgen pensamientos y sentimientos como estos y otros más, en general de manera inconsciente. Y no es que nos permitamos, como madres, enfrentar todo esto. No, absolutamente no. El mundo, posiblemente más mi madre que los demás, tiene que pensar que sé lo que estoy haciendo, que sí podré con esta tarea de ser madre. Al menos demostraré que soy una mujer capaz de criar a mi hija y llevarla a ser una mujer de bien. O algo así, quizá no con estas mismas palabras, pero por ahí va la cosa. Y claro, nos lo tragamos todo, miedo, ira, desconfianza, terror, y llega la temida depresión postparto. Y si de nuevo me baso en mi propia experiencia, estoy segura de que se debe, al menos en parte, a esas emociones no expresadas, a la sensación interna de no ser suficiente. Y la pregunta queda dando vueltas en la cabeza sin ser tomada en cuenta. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr que mi hija, que es mujer, que es niña, pueda vivir una vida diferente a la mía? Esto a menos que la madre haya tenido una buena infancia, buena adolescencia y sus circunstancias sean favorables, lo cual se sale de la generalidad. Digamos que en culturas tan patriarcales como en las que la mayoría hemos crecido, no fue ni ha sido fácil ser mujer. Tristemente, en vez de reconocerlo como mujeres, también hemos participado en esto con nuestros silencios, nuestro no querer hacer olas, no querer cuestionarnos, pero sí cuestionar la forma en que fuimos educadas y tratadas por nuestras madres y mujeres de la familia. La mayoría callamos cualquier inquietud o nos la callan y continuamos haciendo lo mismo que nuestras madres y abuelas. Este hacer lo mismo implica repetir condicionamientos, patrones de conducta, mecanismos de defensa totalmente disfuncionales, creencias, ideas erróneas que continuamos pasando de generación en generación, de abuelas a madres, de madres a hijas y de hijas a nietas, y así nos vamos. Quizá leer estos párrafos te mueva y aproveches la oportunidad para echar una mirada a tu espejo roto, hoy internalizado, y con cuidado y compasión notar la imagen que refleja y que te ha definido por años. Es posible que sea una imagen distorsionada, dado que es un espejo roto, por lo general, cuando las madres no hemos hecho un trabajo profundo y sanado nuestra propia herida materna, vemos a nuestras hijas como un reflejo de nosotras mismas, como si esa bebé fuese yo misma, y yo por otro lado me transformo en todas las mujeres de mi linaje y ellas se asoman a través de mis ojos, de las puertas de mi alma. Y entonces lo que le transmito a mi hija
es el reflejo de los miedos, vergüenza, desconfianza, ira de todas estas mujeres y mi propia sensación de ser inadecuada, de ser insuficiente. Como hijas buscamos esa mirada ávidamente sin darnos cuenta, porque como ya comenté, la necesitamos para irnos descubriendo y también para encontrar un espacio seguro, amoroso, de aceptación en el cual ir experimentando con lo que somos y hacemos. La niña que todas fuimos, madres e hijas, necesita recibir ese amor incondicional, esa mirada de wow, qué niña tan hermosa, y sentir el amor absoluto de la madre, que no sean palabras, que realmente lo sienta y lo pueda transmitir a esa bebita. La cuestión es que en general no tenemos en nosotras lo que se requiere, autoamor, autoaceptación, autorrespeto, para transmitirlo a nuestra hija, no porque no queramos o porque no la veamos bellísima, sino por nuestros miedos, el enojo, las inseguridades y todos los condicionamientos de esta sociedad, muchas veces de nuestra propia familia, incluidos nuestros padres, contra la mujer. Es importante la pregunta, ¿cómo me siento yo como mujer? Porque al final eso es lo que le voy a transmitir a mi hija acerca de ser mujer. El aprendizaje de una niña con su madre no es a través de lo que la mamá le dice, porque le podemos echar unos rollos buenísimos, pero las palabras serán inútiles y huecas si no están sustentadas con acciones de autoamor y amor hacia ella. Es una transmisión energética, sobre todo cuando somos bebés. ¿Quién sabe? Quizá la madre tenía que trabajar o estaba ocupada y abrumada con otros hijos, quizá deprimida, enferma, atrapada en alguna conducta adictiva, peleando con la pareja. La bebé no puede entender qué está pasando, pero necesita ciertas cosas para desarrollarse y si no las recibe, siente la carencia, una sensación de un gran hueco donde algo tenía que estar y no está. Esto es difícil puesto que no hay un razonamiento. Es más, con los años podemos seguir con este vacío emocional sin saber que lo tenemos, creyendo que es algo normal porque así lo vivimos. Y como hijas crecemos con ansiedad, con miedo constante a ser abandonadas, rechazadas, no apreciadas, no suficientes debido a esa experiencia de desconexión con nuestra madre, porque esta desconexión fue en un momento donde era necesaria tanta cercanía, una verdadera simbiosis, y esta no se dio de la manera que tenía que ser, lo cual nos puede marcar para siempre. Seguramente la mayoría de las madres hicimos lo mejor que pudimos, hasta donde el corazón pudo, pero desde nuestra ignorancia, desde nuestras propias heridas y nuestros propios traumas, desde no tener mucho de lo que se requería dar, sencillamente no le dimos a nuestra hija todo lo que ella necesitaba en esos primeros años para formarse. Y esta es la cadena de dolor forjada por quién sabe cuántas generaciones que ha sustituido a los vínculos de amor que todas necesitamos para convertirnos en mujeres plenas y felices. En algún lado leí o escuché, desgraciadamente olvidé de quién, a alguien que decía o escribía, yo me sentía tan amada por mi madre, pero tan amada que no podía imaginar vivir la vida sin ella. Ella estaba todo el tiempo ahí, me abrazaba, me quería, nunca me dejó sola y un día me di cuenta de que eso no era amor, era su codependencia y esta me abrumaba y limitaba mi vida y mi individualidad sin darme cuenta. Y cuando me sentía demasiado agobiada e intentaba alejarme de ella, me llenaba de culpa. Y así poco a poco fui renunciando a mi vida para intentar llenarla de ella. Carol McBride, en su libro Madres que no saben amar, nos dice que toda niña necesita sentirse amada incondicionalmente, cuando menos al inicio de su vida. Si no puede verse reflejada en su madre, no tendrá forma de saber quién es. Cada niña fue un nosotras antes de convertirse en un yo. Necesitábamos sentir cuánto importábamos, sentir que éramos aceptadas totalmente y que éramos merecedoras de amor. También que podíamos depender del amor de mamá. Estas son las necesidades narcisistas saludables. Si no fueron satisfechas, nuestro sentido del yo, soy, resultó perjudicado. Esa niña, despojada de estos satisfactores, afectará a la adulta haciéndola sentir un insaciable afán de amor, atención y afecto. Las demandas de la niña interior sabotearán las relaciones de la adulta. En mi caso, el término de madre o padre narcisista ha sido más fácil y compasivo de entender cuando se habla de seres humanos que traen sus propios traumas, vacíos, carencias, miedos y
Sin resolverlos, como la mayoría de nosotros, se lanzan a la aventura del matrimonio y de formar una familia. Hablar de narcisismo casi siempre es entendido como algo terrible, egoísta, patológico. Freud lo describía como una regresión, una falta de interés en otras personas y la atención absoluta sobre uno mismo, específicamente en la libido, energía propia. En su libro Mi madre, yo misma, Nancy Friday lo explica quizá de una manera más fácil de entender para muchas de nosotras. Aquí lo detallo, intentando simplificarlo para que sea claro cuando hable del narcisismo en alguno de nuestros padres o en nosotras mismas. Ella menciona la distinción entre esta sensación falsa del ser, a la cual se nombra narcisismo secundario, mientras que hay un narcisismo primario sano. El secundario es el patológico, es acerca de la distorsión del ser y se convierte en un intento de llenar el vacío en la autoimagen no desarrollada o muy lastimada. Y lo hacemos de forma obsesiva, poniendo toda nuestra atención y preocupación en nuestra persona. Este puede ser expresado con un enfoque excesivo en apariencia o mediante síntomas físicos y emocionales. Hipocondría. Una persona así trata de compensar la falta de atención de que fue objeto en la infancia, muy especialmente durante el primer año de su vida. Recurre para ello a la misma clase de exagerada atención que necesitó en otro tiempo de su madre, pero de la que no disfrutó en aquella etapa de su evolución. El narcisismo secundario se halla marcado por la repetición ansiosa. Puesto que es un sustitutivo imperfecto, no podemos dejar que cese. Y esto nos lleva a entender que hay un narcisismo sano, el primario, el cual es una etapa donde la madre necesita estar totalmente al cuidado del niño, de la niña, atendiendo todas sus necesidades y siendo capaz de comprender que las necesidades de un bebé no son siempre las suyas y que cambian conforme ese bebé crece. Esto requiere de una madurez que la mayoría de nosotras no tenemos, pues al no haber recibido esta atención, amor incondicional, cuidados correctos, respeto a nuestra autonomía, apoyo, etcétera, crecemos justo con esos agujeros, vacíos, miedos que se mencionan en el narcisismo secundario. Es importante considerar que hay grados dentro del narcisismo y bajo esta explicación yo opino que todos tenemos algo de narcisistas, pero en efecto, hay personas que lo llevan en un nivel tan patológico de verdadero trastorno que es difícil relacionarse con ellas. En las familias disfuncionales, ¿habrá alguna totalmente funcional? Yo creo que no. Siempre encontramos un padre, una madre narcisista o ambos. Y dependiendo del nivel del trastorno de ellos, es el daño que los hijos e hijas reciben. Este daño debe de ser reconocido si es que queremos sanar esas heridas y traumas recibidos. Dejar de idealizar la infancia, bajar del pedestal a los padres y ver la realidad de frente. Nuestros padres no eran personas malas, a su vez eran niños también heridos, pero es importante reconocer que muchas de las formas en que nos trataron fueron abusivas, invasivas o negligentes. Como dice John Bradshaw en su libro Volver a casa, si todavía te sientes inclinada a minimizar o a racionalizar las formas en que fuiste avergonzada, ignorada o usada para que tus padres se desahogaran, necesitas aceptar que esas cosas verdaderamente hirieron tu alma. Dentro de estas familias siempre hay un padre narcisista dominante y el otro gira alrededor de su órbita, cuidándolo, atendiéndolo y sosteniendo esta conducta infantil narcisista de sentirse el centro del universo. Nada ni nadie es más importante para este padre o madre que sus problemas, sus deseos, sus requerimientos. Por desgracia, están totalmente desconectados de lo que en realidad los haría sanar y crecer y por lo mismo se quedan en este estado infantil desde el cual ejercen su rol de dictadores, casi dioses para su familia. Stephanie Donaldson Pressman y Robert Pressman en La familia narcisista describen a este tipo de familia como la proverbial brillante manzana roja con un gusano adentro. Se ve muy bien hasta que la muerdes y descubres el gusano. El resto de la manzana puede estar buena, pero ya perdiste el apetito. La familia entera está en función de las necesidades narcisistas de este padre o madre, incluyendo él o la cónyuge. Esto implica que las necesidades vitales, básicas, en las diferentes etapas de los niños son ignoradas.
Cada uno de los hijos, de las hijas, requiere estar disponible para intentar mantener un equilibrio dentro del hogar, un equilibrio dentro de esta locura, por supuesto, lo que suena muy extraño. No recuerdo la fuente, pero una frase que leí en algún texto me parece que resume esta situación. La familia narcisista es como una secta en miniatura, y aunque un padre narcisista es difícil y doloroso, el daño que causa una madre narcisista a las hijas es muy fuerte, y es el que abordaré en este libro. Por supuesto que a los hijos también les afecta y mucho, pero dado que el tema principal es el vínculo madre-hija, me enfocaré en el entendimiento de esta relación tan complicada e importante para el desarrollo de las mujeres. En esas familias, el desarrollo de identidad de las hijas no es importante, o al menos no tanto. Ellas deben cumplir con las necesidades narcisistas de la madre y someterse al ideal de ella sobre sus hijas, es decir, cumplir con lo que la madre espera de las hijas, independientemente de si tiene que ver con lo que las hijas desean o anhelan para su propia vida. Siempre que toco este tema me viene a la mente el personaje de Tita, la hija menor en Como agua para chocolate, una novela rosa escrita por Laura Esquivel, publicada en 1989 y hecha película posteriormente, que trata acerca de la vida de una mujer, sus amoríos y la relación de esta con su familia. Tita, siendo la menor, tenía la función de encargarse de la madre, quedarse con ella para atenderla y por supuesto es olvidarse de su propia vida. Quizá de una manera menos drástica, a veces igual, existe ese paradigma cultural donde especialmente las hijas tienen que asegurarse de que su vida se trace de acuerdo con los parámetros de las madres y, por supuesto, las incluyan en ella. Esta situación crea entonces una relación de profunda codependencia con la madre, misma que más tarde llevaremos a las demás relaciones significativas de nuestra vida, entendiendo como codependencia un estado de profunda desconexión que se caracteriza por una total pérdida de identidad. Ser codependiente significa estar alejada de mis sentimientos, necesidades y anhelos reales. En pocas palabras, es no saber quién soy, ni qué siento o necesito, menos lo que quiero hacer con mi vida. Historia de Alma. Soy la mayor de tres, dos hermanas y el menor, un hermano. Nunca di problemas. Siempre fui la niña que hacía las cosas que se esperaban de ella sin molestar a nadie. Mi madre gritaba a los cuatro vientos que mi hermana era un problema y toda su atención estaba en corregirla, regañarla, castigarla y hacerla sentir que era de verdad una niña muy mala. Yo, pues como que no pintaba. Si alguien le preguntaba a mi madre, por mí, su respuesta era siempre, bien, ella está bien, el problema es esta otra niña. Mi hermanito era el niño dorado para mi madre. No importa qué hiciera, siempre lo justificaba y nos hacía cuidarlo, atenderlo, ver que no le hiciera falta nada. De verdad creía que eso era normal. Como era el hombre de la casa, mi padre salió huyendo. Nos tocaba a las mujeres hacerlo sentir el rey. Con los años me percaté de esta sensación interna de ser invisible para los demás y siempre queriendo complacer a todo mundo. Mi hermana Problema, soltera de 38 años, hasta la fecha vive con mi madre y siempre, como dice ella, la hace renegar. Pelean constantemente y estar con ellas más de 10 minutos es un infierno. Mi hermanito vive también allí, aunque entra y sale como se le da la gana, a veces trabaja, a veces no, pero no aporta. Las que mantenemos la casa materna somos mi hermana y yo. Aunque yo esté casada y tenga que apoyar a mi marido y a mis hijos, la madre es primero. Es mi obligación. Profundizar en este tema durante tantos años me enseñó que hay diferentes procesos en las distintas etapas de desarrollo de los niños y las niñas y que seguramente en cada caso, dependiendo mucho de la propia historia de nuestros padres, recibiremos más o menos apoyo para ir pasando por cada etapa. En mi caso, las personas me percibían siempre como una niña, más tarde una adolescente y luego una mujer fuerte, competitiva, extrovertida, con dotes de líder. Esto me lo repetían una y otra vez mis padres, maestros, amigos, etcétera. Sin embargo, yo me sentía diferente. Sí veía esa fuerza en mí, mi energía vital, mi entusiasmo por la vida, pero no tenía ni idea de qué hacer con eso. Sentía mucha ansiedad, mucho miedo de no ser querida, no ser aceptada, me sentía criticada, juzgada.
Cada vez que entraba en un lugar, mi casa, casa de mis tías o abuelos, al salón de clases, reuniones de amigos, siempre tenía esta profunda sensación de ser mirada con burla, de desaprobación, crítica, y si algunas personas hablaban en voz baja o secreto, mi impresión era que decían algo malo acerca de mí. Por un lado, era buena en lo que hacía, mis logros en la escuela, la natación, ballet acuático, competencias en bicicleta, subir árboles, montar caballos, dibujar, hablar en público. Mis calificaciones académicas siempre fueron buenas, mejores en algunas materias que en otras, así como mi desempeño en actividades deportivas que me gustaban, lo mismo en oratoria, declamación, todo lo que era hacer, lo realizaba bastante bien, pero siempre estaba la sensación de no ser suficientemente buena. Años más tarde, ya divorciada y con una hija pequeña a quien mantener, entré a trabajar en una empresa que me encantaba. Me las ingeniaba para ser vista esforzándome y siendo la empleada modelo, puntual, eficiente, amable, lista para trabajar horas extra y llevar no puesta, sino tatuada la camiseta de la empresa. Esto me llevó a subir de puesto relativamente rápido, pero en el fondo tenía una impresión interna de no ser suficiente, eso que hoy se conoce como el síndrome del impostor. Así me sentía yo, una impostora que no podía reconocerse en sus talentos y habilidades, y por lo mismo vivía en ansiedad y miedo de que alguien descubriese que yo no era tan inteligente, buena, eficiente, etc. Y entonces trabajaba más, me quedaba más tiempo en la oficina, quería demostrar que aunque en mi vida emocional era un desastre, al menos en este espacio sí la hacía. Y mientras continuaba escalando los peldaños del mundo corporativo, mis relaciones iban de mal en peor, tanto en las amorosas como con mi hija y con mi madre. Mi gran refugio, a pesar de mis miedos e inseguridades, el lugar donde al menos me sentía apreciada y vista, era justo en la oficina, entre compañeros y compañeras de trabajo. Allí es donde ponía todo mi tiempo, energía, esfuerzo para compensar estas sensaciones internas de inadecuación. Hoy mirando hacia atrás y mientras escribo este libro me llegan muchas ideas de qué era lo que sucedía y cómo esto mismo lo estuve escuchado continuamente de otras amigas o en los talleres y sesiones con mujeres. Tengo logros, soy buena en lo que hago y resalto la palabra hago. ¿Por qué entonces me siento así? ¿Por qué sigo sintiendo que no soy suficiente, inadecuada, defectuosa, inapropiada y fuera de lugar? Sobre todo cuando se trata de relaciones y emociones. Por otra parte, están estas otras mujeres con quienes trabajo con frecuencia, que son unas maestras en el arte de construir nidos, crear vínculos amorosos, tener amistades, relaciones duraderas, estabilidad emocional, pero que son profundamente dependientes de los maridos, hijos e incluso padres, para quienes salir al mundo a perseguir sus sueños, si es que los tienen aparte del matrimonio y los hijos, se mira como algo imposible. Casi todas ellas, siempre hay excepciones, tienen lazos muy fuertes con sus padres, principalmente la madre. El cordón umbilical es muy fuerte para ellas. La madre sigue siendo la figura principal de su vida, es su consejera, su amiga, su compañera incluso en muchas actividades, siempre con la inseguridad interna y el profundo miedo al abandono. Y cuando no hay esa relación con la madre, por la razón que sea, ese mismo cordón umbilical se transfiere al esposo, a los hijos, amistades, etcétera. Pero siempre desde esta necesidad infantil de apoyo y de protección. Para profundizar en esto, cito otro párrafo de Nancy Friday, de Mi madre, yo misma. Nosotras extraemos nuestro coraje, nuestro sentido de afirmación, la capacidad de creer en nuestro valor, incluso hallándonos solas, para cumplir nuestra misión, para amar a los demás y sentirnos amadas de la fuerza del amor que de niñas inspiramos a nuestra madre. Exactamente igual que la última dina de energía existente en la Tierra vino originalmente del Sol. Las primeras impresiones son las que cortan más profundo. Como menciona esta misma autora, esto es algo difícil de entender intelectualmente. Muchas mujeres se han convencido de que lo saben todo acerca de la relación con su madre y que ya han terminado con eso.
Ya tomé varios talleres, ya he tomado terapia, ya lo dejé atrás. Bueno, yo también lo creía, pero después de años de trabajo personal llegué a la conclusión de que ni lo sabía todo, ni entendía mucho y que para nada lo había ya resuelto. Hoy podemos encontrar mucha información que nos indica qué tan profundo nos afecta a las mujeres una relación no resuelta con la madre. Inconscientemente nos limita por las creencias, ideas, patrones mentales y miedos que surgen de épocas muy tempranas. Al final, todas esas creencias, esos condicionamientos, estarán gobernando nuestra vida, sin que nos demos cuenta de ello. Ansiedad, miedo, vergüenza, culpa, todo ello surge de estas creencias y condicionamientos, y estos sentimientos crean conductas totalmente inmaduras. Esta es nuestra niña interior herida y aterrada. En la actualidad, con tantos talleres, cursos sobre empoderamiento femenino, sobre sanación de estas heridas de la infancia, traumas, condicionamientos, decretos, etcétera, intentamos esto o aquello, trabajamos duro, vamos a terapia, pero hay algo que en lo profundo no acaba de sanar, de estar bien. Y a mí me parece que en el caso de nosotras, las mujeres, es precisamente la herida materna. Para entender con más claridad este concepto de la herida materna, tomaré algunas ideas de la escritora y psicóloga Bethany Webster, de su trabajo de investigación que la llevó a escribir el libro de reciente edición Discovering the Inner Mother. La herida materna. Esta herida es el dolor de ser mujer que ha sido pasado de generación en generación en las culturas patriarcales. Incluye todos los mecanismos de defensa disfuncionales que se utilizan para lidiar con ese dolor. Esta herida incluye compararse, no sentirnos suficientemente buenas, avergonzarse, una sensación consistente de que algo no está bien conmigo, disminuirse, sentir que tengo que permanecer pequeña para obtener amor, culparse, una sensación continua de culpa por querer más de lo que tengo. Esta herida se puede manifestar de las siguientes maneras: no ser tú en tu totalidad para no lastimar a otros, sobre todo a la madre, tener una alta tolerancia al trato abusivo de los demás, cuidar emocionalmente a los demás, competir compulsivamente contra otras mujeres, autosabotaje, ser muy rígida y dominante, condiciones tales como desórdenes alimenticios, depresión y adicciones. El costo de no sanar la herida materna es vivir tu vida indefinidamente con una sensación vaga y persistente de hay algo mal conmigo, no vivir tu potencial por miedo al fracaso o a la desaprobación, tener límites débiles y un sentido poco claro de quién eres, no sentirte capaz ni merecedora de crear esa vida que anhelas, no sentirte segura para tomar tu espacio y hablar tu verdad, acomodar tu vida para no crear problemas, autosabotearte cuando te acercas al resultado deseado. Inconscientemente, vivir esperando el permiso o la aprobación de mamá para reclamar tu propia vida. Después de leer estos puntos, me parece muy claro que para encontrar ese verdadero empoderamiento que las mujeres anhelamos y buscamos desde hace años, más que hacer y lograr. Primero poco en nosotras, descubriendo esas carencias, miedos, vergüenzas que nos mantienen amarradas a la idea de que no somos suficiente. Entender, por supuesto, que aunque esto lo heredamos de la madre, no es culpa de ella, es una herida pasada de generación en generación. Y para complementar esta idea, tomo prestada la frase de Víctor Frankl. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana en cuerpos físicos, y entonces entender que, siendo estos seres espirituales, nuestras madres son los canales que elegimos o necesitamos para entrar a esta experiencia humana y trabajar aquello que nuestro espíritu necesita experimentar y aprender. Desde esta visión me parece que nuestro trabajo de entrar e indagar para sanar nuestra historia con nuestra madre puede ser desde el amor y no desde buscar culpables y verdugos. Somos víctimas de víctimas que a su vez fueron criadas por víctimas, pero por lo mismo necesitamos reconocer esto y dar los pasos necesarios para salirnos de esos roles que encarcelan nuestra creatividad, pasión, apertura, etcétera, y terminar con este legado de desamor y confusión que se ha ido creando a través de generaciones.
Además, es la forma necesaria para no perpetuar estos condicionamientos hacia nuestras hijas y las hijas de ellas. Alguien tiene que parar esta inconsciencia y cada una de nosotras somos responsables. Esta es la palabra correcta, responsabilidad. La responsabilidad de nuestra vida y nuestra plenitud está en nosotras, no en el pasado herido ni en el futuro incierto, sino en este momento, aquí y ahora. Entonces, antes de seguir adelante, las invito a aceptar esta responsabilidad. El trabajo no es con la madre externa o la abuela o nadie en este sentido, es conmigo adentro de mí y con mis introyectos, mis condicionamientos, heridas emocionales y conductas que ya hice mías. A la madre, al padre, les agradecemos lo que sí hicieron y nos dieron, aunque fuese solo la vida, que ya es mucho. Y continuamos con el trabajo internamente, con la madre interior. Por supuesto, como toda relación que queremos sanar, será necesario definir qué tan cercana deseamos esa relación con la madre externa y aprender a establecer límites. Les comparto una pequeña historia escrita por Patricia, participante de mi taller Mi madre, mi espejo roto. Historia de Patricia. En mi familia somos 5. Mis papás, un hermano mayor, mi hermana y yo, que soy la menor. Recuerdo que en mi infancia crecí con muchos miedos y ansiedad. No había golpes, pero sí un nivel de estrés que una niña no entiende y por supuesto no sabe cómo manejar. Mis papás peleaban mucho porque mi padre siempre ha sido muy poco tolerante, las cosas son a su manera y si necesitaba algo lo debía tener apenas y terminaba su solicitud. Por otro lado, mi madre siempre vivió pendiente de todo lo que él hacía, si llamaba por teléfono, si iba a comer a la casa. Todos nos teníamos que cuadrar ante las órdenes de él. Las comidas siempre fueron de grandes silencios incómodos mientras él estaba presente. En el momento en el que se retiraba sentíamos un gran alivio y empezaba la fiesta. A pesar de esto, yo admiraba a mi papá, siempre lo vi fuerte, con gran carácter, un hombre muy generoso. Fue por mucho tiempo pilar de mi abuela, de mis tíos, en fin, de todos. Para mí era muy importante su opinión y aprobación. Mi papá viajaba mucho, estaba un mes fuera y solo venía un fin de semana. Mi mamá, ahora lo sé, siempre fue una niña, nos cuidó y procuró muy a su manera. Aún así, el recuerdo y coraje que siento al recordar mi niñez era que toda su atención siempre era hacia mi papá. Si yo estaba platicando con ella y en ese momento mi papá nos llamaba o sonaba el teléfono, de inmediato interrumpía abruptamente diciendo, "Shh, cállate, es tu papá". Lo celaba. Vivía siempre con los nervios de punta, estresada por hacer la comida, por tener la ropa lista. En las noches mi mamá lloraba mucho y en vez de sentir pena por ella me llenaba de coraje porque no entendía lo que pasaba. Aunque el malo de la película era mi papá, mi rencor siempre fue hacia mi madre, por no tener el valor de divorciarse, por poner a mi papá siempre primero y hacer que todo girara en torno a él. La mayor parte del matrimonio de mis papás eran largos periodos sin hablarse, era mucha tensión. Todo esto se reflejaba en noches seguidas en las que soñaba que me dejaba caer del primer piso de mi escuela primaria. Era una sensación de caer al vacío que me despertaba. Otras veces me dormía diciendo, no tengo ganas de vivir. Nunca tuve intentos suicidas, sin embargo sentía tristeza, desánimo, en estos momentos que escribo y recuerdo cómo fue esa parte de mi vida, siento un nudo en la garganta, un hueco en el estómago por recordarme chiquita, sola, preocupada, ahogada en un vaso de agua creyendo que así era la vida. Con el pasar del tiempo fui teniendo cierta independencia y rebeldía. Siempre cuestioné el comportamiento de mi mamá y hasta cierto punto le tuve mucho coraje por no darme esa protección ni tranquilidad que todos los niños deben tener. Ya en la universidad fui más independiente, me refugié en mis amigos y en el estudio. Mi abuela paterna murió y en ese momento mi papá se vino abajo, entró en una gran depresión y se refugió en el alcohol. Nosotros nunca tuvimos problemas económicos. Siempre vivimos muy bien, pero con el alcoholismo de mi papá todo cambió. Empecé a trabajar para poder pagar la universidad, salí adelante, conseguí un buen empleo y he sido exitosa profesionalmente. La ansiedad que viví de niña se traspasó laboralmente a la figura de autoridad, y más si era una mujer.
que tenía en mis trabajos. Buscaba seguridad, tenía una fuerte necesidad de aprobación y aunque tuve muy buenas retroalimentaciones, siempre me persiguió y hasta la fecha el famoso síndrome del impostor. Me volví una persona sumamente controladora, con muchos miedos, inseguridades. Viví llenándome de actividades, cursos y títulos para demostrar a todos que yo valía, que yo cuento, que yo puedo. Me era muy difícil sentarme en un sillón y ver películas o simplemente estar sin hacer nada. En el momento que paraba sentía que estaba perdiendo el tiempo, no sabía cómo estar conmigo. Me dejé pasar por alto, ignoré mis sentimientos, ignoré mi intuición. Un día viendo una película tuve un momento de epifanía total. Descubrí que el sentimiento de rechazo lo había aprendido de mi madre, el sentimiento de pensar que la gente no me quiere, el sentirme marginada o que I'm not good enough, no soy suficientemente buena. Había sido totalmente heredado. Respiré, sentí un gran alivio. Descubrí algo que me había atormentado por años, en todos los sentidos, que si bien yo había tenido buenas oportunidades laborales, también había permitido malos tratos a los que por el estrés al que había estado acostumbrada desde niña, dejé pasar. Era algo conocido. Actualmente tengo una relación cordial con mis papás porque aprendí a poner límites a ambos. Ser independiente de ellos, por supuesto que hace todo más llevadero. Los amo y ahora sé que hicieron lo que pudieron con las herramientas que ellos tenían en ese momento. Mis papás tienen casi 45 años de casados y hasta la fecha siguen la misma dinámica. Periodos largos sin hablarse, mi mamá vive de quejas y reproches. Y yo decidí crecer, ir a terapia, adoptar nuevos pensamientos, retar mis prejuicios, conocerme, valorarme, escucharme, simplemente evolucionar. La historia de Patricia puede ser diferente en la superficie, en las circunstancias, pero en el fondo es muy parecida a la de la mayoría de las mujeres que crecimos en una familia, producto de una sociedad patriarcal, donde el papel de la mujer es secundario al del hombre. Como niñas que fuimos testigos de la sumisión, de la ira reprimida de nuestra madre, algo se enferma dentro de nosotras. Nuestra madre es supuestamente esa persona que de manera energética debe enseñarnos cómo ser mujeres en este mundo. Es nuestro ejemplo, nuestro espejo. Y cuando ese espejo está tan roto, tan carente, la imagen que nos refleja es algo similar a lo que ella misma está viviendo dentro de ella. Aun cuando intentamos salirnos del molde, vivir una vida diferente, estudiar, volvernos independientes y lanzarnos a conquistar al mundo, dentro de nosotras llevamos a esa niña asustada, avergonzada y confundida que intentamos enterrar, olvidar, pero que a través de los años continúa controlando nuestra vida desde lo profundo del inconsciente. En su libro Madres que no saben amar, Carol McBride dice que la niña necesita sentirse amada incondicionalmente al inicio de su vida. Necesita ver su reflejo en los ojos amorosos de la madre antes que siquiera percatarse de que el padre existe. Si este espejo amoroso y limpio no está allí para ella, si no puede verse nítidamente en la madre, la hija no tiene forma de saber quién es. Es muy posible que el reflejo que recibe es una mirada cargada de negatividad, juicios, crítica y con esto crecemos. Esta mirada es lo que nos da un sentido de quién somos. En el inicio de este capítulo mencioné las formas en que esta herida materna se crea en nosotras. Ahora hablaré un poco más de cada una de ellas. Compararse. No sentirse suficientemente buena. Vivo comparándome con otras personas, nunca antes me había dado cuenta, pero cuando empecé a observarme, me percaté de que siempre que llego a algún lugar, lo primero que hago es compararme con las personas que están allí. Bueno, corrijo, con las mujeres que están en el lugar, su ropa, su edad, su peso, su apariencia. Trato de socializar, pero la verdad para mí es muy incómodo porque no puedo parar esos pensamientos que me hacen sentir mal conmigo misma. Incluso en mi lugar de trabajo, aunque me encanta lo que hago y lo hago bien, nunca me lo creo porque siempre me comparo con mis compañeras y por una u otra razón llego a la conclusión de que no soy tan buena como las demás. Siempre me encuentro fallas, errores, defectos. En mi cabeza, ellas siempre ganan.
Por desgracia, las formas de educar que hemos aprendido de nuestra madre, porque seguro fueron usadas en nosotras, son métodos tan dañinos como comparar, creyendo que de esta manera estamos guiando a nuestras hijas, hijos también, pero dado que estoy tocando la relación madre-hija en este libro, me limitaré a hablar de las mujeres. Aunque sí quiero comentar que normalmente en estas sociedades patriarcales, por el mismo condicionamiento de las mujeres a sentirse menos que, proyectan sus frustraciones de manera directa sobre las hijas, a ellas las sienten como una extensión de sí mismas y por ello es muy frecuente, por no decir normal, que las madres sean mucho más duras con las hijas que con los hijos. Cuando las madres nos comparan, lo que como hijas recibimos no es una forma de educación funcional, es un mensaje de tú no estás bien, tienes que ser como alguien más. Y esto causa un gran daño a la autoestima tierna de la niña, autoestima que aún no se ha desarrollado. La niña aún no está consciente de su valor y no conoce sus recursos para enfrentar y superar esta sensación de algo en mí no está bien. Sería excelente que la niña pudiera voltearse y decirle a la madre o abuela o quien sea que la está comparando, esta soy yo y ser yo está muy bien. Tú eres la que necesita trabajar en aceptarte para que no me lo eches a mí. Pero esto es imposible. Lo que sí sucede es que esa niña empieza a creer que en verdad no está bien ser como es, que hay algo dañado, defectuoso en ella. Avergonzarse, una sensación consistente de que algo no está bien conmigo. Crecí pensando que tenía que complacer a todo mundo, aterrada de no lograrlo. Cuando alguien se molestaba conmigo, cuando me equivocaba en algo, aún ahora, lo primero que quiero es desaparecer, literalmente que la tierra me trague. Cada 6 meses, cuando en la empresa que trabajo toca hacernos una evaluación, me pongo tan mal que me enfermo. No soporto la retroalimentación de mi jefa o de nadie, en realidad. No es que ella sea una mala persona o muy estricta, pero siempre siento que me critica y me hace sentir que lo que hago no está bien hecho. Ahora estoy entendiendo que esto no es así. Ella está haciendo su trabajo y es bastante prudente. Soy yo quien se altera cuando algo no me sale perfecto. Y la verdad es que casi siempre es así. No tolero equivocarme, pero peor aún es que alguien se dé cuenta. Esta es una de las heridas de la infancia que seguramente ya han escuchado nombrar, la herida de la humillación, la cual es muy importante reconocer y sanar, ya que intoxica con vergüenza todas las áreas de nuestra vida adulta. Y por lo mismo dedicaré un capítulo para hablar de ella con mayor profundidad más adelante, pero por ahora quiero mencionarla como parte de lo que implica la herida materna, una sensación quemante, asfixiante, que tiene que ver con las formas en que fuimos humilladas de niñas, llenándonos de vergüenza y haciéndonos sentir que lo que somos es algo terrible. Es hacernos sentir y creer que nuestra madre se avergüenza de nosotras, de lo que somos. Así lo expresa Caril McBride. Una mujer adulta puede buscar y encontrar su propio valor, puede guiarse a sí misma en un camino para encontrar ese sentido de valía personal. Pero durante esa época tan delicada de la infancia, la niña necesita ayuda para determinar ese valor y justo es la madre la que lo unge como aceite en su alma. Disminuirme. Sentir que tengo que permanecer pequeña para obtener amor. Siempre creí que tenía que actuar como si no fuera bonita para no molestar a mi madre. No entendía de dónde surgió ese pensamiento, pero siempre me daba vergüenza o miedo cuando alguien me elogiaba enfrente de mi madre. Era literalmente como si la estuviese traicionando. Años más tarde, cuando me gradué de la universidad con honores, no quise que mi madre o mi única hermana estuvieran en la ceremonia. Me daba mucha pena, como si fueran a sentir que yo les embarraba en la cara mis éxitos cuando ellas, sobre todo mi madre, siempre se sentían fracasadas. Hasta la fecha, cuando visito a mi madre, nunca hablo de lo bien que me va en el trabajo, de lo que gano, de lo que he logrado. Alguna vez que lo intenté hacer, mi madre me dijo, cállate que vas a hacer sentir mal a tu hermana. Aún hoy, después de tiempo en terapia, cuando mis compañeras me elogian, intento minimizar mis logros, apariencia o lo que sea que ellas admiran, me siento muy mal y trato de pasar desapercibida para no incomodar a otras personas, especialmente a otras mujeres. Norma.
Para una madre narcisista llena de inseguridades no aceptadas, ella tiene que ser el centro de la atención. Ay de la hija que pretenda ser mejor que ella, o mejor dicho, que pretenda salirse de los parámetros de conducta y desempeño impuestos por ella. Por lo mismo, crecemos con la idea de que para ser amadas, aceptadas, es importante no brillar demasiado, no incomodar a otras personas. Léase la madre. Las hijas de madres narcisistas, las que toman el rol de la hija buena, hablaremos más de esto en otro capítulo, renuncia a sus gustos, su vida, su propia personalidad para no hacer olas y arriesgarse a perder los cachitos de aprobación y amor de la madre. Esto, por supuesto, al no resolverlo en nuestra vida, lo transferimos, es decir, lo pasamos a toda nuestra vida, a nuestras relaciones. Nos quedamos pequeñas porque crecer en nuestro potencial, hacer las cosas que nos hacen felices, tener relaciones sanas y plenas, un buen trabajo, o lo que sea que anhelemos, podría tomarse como una especie de traición, como bien lo dice Norma. ¿Quién soy yo para ser mejor, para tener una buena relación con un hombre, una vida plena, para ser feliz? Este es el programa instalado en nuestra cabeza. Culpa, una sensación continua de culpa por querer más de lo que tengo. En resumen, podemos decir que tal como lo indica la doctora Carol McBride en su libro ya mencionado, todas las niñas desde que nacen necesitan sentir que son amadas, profunda e incondicionalmente por su madre. Todo el asunto del padre vendrá después, pero esta es una condición imprescindible para que esa niña pueda desarrollar un sentido de valía personal sana, completa. Si esa mirada de la madre no sucede, está distraída, ausente, la niña no tiene forma de verse a sí misma y como consecuencia vivirá buscándose en las miradas de otras personas a lo largo de su vida. Hace poco, durante una conferencia sobre este mismo tema, contaba cómo tuve el gran privilegio de participar en el trabajo de Sexual Grounding, arraigo sexual, un método terapéutico desarrollado por Willem Popeliers, psicólogo clínico y psicoterapeuta corporal holandés, quien por algunos años vino a México a impartir su técnica. A lo largo de 2 años estuvimos trabajando con él, quien venía cada cierto tiempo para irnos una semana a un lugar de retiro para hacer este trabajo intenso y profundo. Él nos mostró un modelo de sanación basado en la experiencia del triángulo primario: padre, madre, hija o hijo. Más adelante profundizaré en este trabajo, ya que me parece de vital importancia para entender nuestra relación con los padres y la forma en que yo me relaciono internamente entre mis partes. Lo que quiero compartir en este capítulo en referencia a ese trabajo es que antes de participar en él, yo estaba convencida de que mi mayor conflicto en mis relaciones de pareja se debía a un padre semiausente, pero durante el proceso de arraigo pude darme cuenta claramente de que mi sensación de ser inadecuada, de ser rechazable, no venía de mi padre, sino de mi madre. En una de las dinámicas del proceso me sentí como una niña muy, muy pequeña, buscando la mirada de mi madre, buscando mi madre, buscando mi reflejo en su mirada. No la encontré, por la razón que fuera, nunca me sentí vista por ella. Quizá estaba muy ocupada con mi hermano mayor, con las labores de la casa, con sus cosas. La cuestión es que esa mirada tan importante no estuvo. Tiempo después encontré la mirada de mi padre y lo sé porque con él sí me sentía vista. Aunque llegué a este momento del proceso sin los recursos que debía haber aprendido de mamá, sin su apoyo o presencia energética, entonces me perdí en papá y en la búsqueda de mi propia identidad, en la mirada de los hombres de mi vida. La cuestión es que esto no tenía que haber venido de papá, no sin antes obtenerlo de la madre, porque es lo que la hija necesita, el espejo en la mirada de la madre. Cuando esa mirada está llena de culpa, de vergüenza, de dolor por ser mujer en una sociedad que no nos ha tratado bien, entonces eso es lo que tomamos para nosotras. Con esa parte de mamá nos identificamos. En mi caso no estaba, y ya más grande, cuando la lograba enterrar hacia mí, era una mirada de desaprobación, de enojo, de crítica.
como muchas mujeres, incluyendo nuestra madre, no pude crear ese vínculo primario tan importante con mamá, aunque hoy puedo verla y entender muchas cosas de su propia vida. En un momento dado tuve que reconocer mis carencias, mis heridas y dejar de justificarla y a veces atacarla a ella para hacerme cargo de las heridas y carencias de mi niña herida. Parte de entender lo doloroso de la herida materna es comprender que es un rol idealizado por la familia, la sociedad, la cultura. Algo que siempre he escuchado decir es que el único amor incondicional es el de la madre. Si esto es cierto, porque cientos de mujeres, yo entre ellas, crecimos sintiendo que somos una verdadera decepción para nuestras madres. Muchas lo tienen consciente, otras no tanto, pero es de las sensaciones y creencias que más me toca trabajar con las mujeres. Nunca me sentí suficiente a los ojos de mi madre, no importa lo que hacía, siempre faltaba o sobraba algo. Ante ella, mi vida está llena de errores. Esto lo sentí como hija, pero como madre, siento que debo alzar la mano y defenderme a la vez que defiendo a todas las madres del mundo. ¿Cómo sentir un amor incondicional, una aceptación total hacia mi hija si nunca lo recibí de niña? Si la mirada de mi madre, y seguro la de la abuela hacia ella, y la bisabuela con la abuela, estaba llena de dudas, de juicios y críticas, primero hacia ellas mismas y luego hacia esa hija, de quien esperan tenga una vida llena de dolor y sacrificios como los que se han heredado de mujer a mujer, heredado de mujer a mujer. Esto solo se pasa a la hija, no al hijo. Con él, por ser hombre, todo es diferente. Pero el hecho de dar a luz a un ser igual a una es una condición que nos une de por vida de manera muy especial. Todas las inseguridades y miedos que pensamos que dejamos atrás surgen de pronto, llenando nuestro corazón del miedo que ella, nuestra hija, tenga que pasar por muchas de las cosas que hemos tenido que sufrir en un mundo que, por un lado, glorifica e idealiza a la madre, pero ataca y somete a la mujer. Creencias que nos heredan como la de que ser madre es la forma de sentirse completas, plenas, gozosas. Pareciera que lo que se espera de la mujer es que en el momento en que se convierte en madre, automáticamente es un ser superior y tiene que actuar como tal. No se nos permite aceptar que quizá ser madre, cuando tienes a tu bebé enfrente y te sientes agotada, drenada, harta, no era lo que realmente queríamos, o quizás sí, pero no tiene nada que ver con esa experiencia casi angelical que esperábamos. En mi caso, estaba aterrada. Yo vivía en Estados Unidos cuando tuve a mi hija y mi madre estuvo 2 semanas ayudando, pero ella hacía todo. Yo solo descansaba y daba pecho. Cuando ella partió me sentí desolada, horrorizada, no me atrevía ni a bañarla. Mi suegra y varias señoras más me aconsejaron no cargarla cuando lloraba para que no se embrasilara. Y años después me enteré de que no hay manera de que sean demasiados brazos. Eso es justamente lo que la bebé, el bebé, necesitan en esa etapa. Mucha cercanía, mucho apapacho, mucho contacto con la madre. Tremendos errores nacidos de la ignorancia popular y de la enorme desconexión que casi todos tenemos con esos instintos naturales. Mi madre tuvo 3 hijos seguidos, siendo yo la segunda. Luego de varios años vinieron 2 más, pero en esa primera etapa ella intentaba ser la madre perfecta, la esposa perfecta, y estaba profundamente condicionada para hacerlo. Ella lavaba, planchaba, cocinaba, nos atendía como podía y seguro se arreglaba para recibir a mi padre, el cual no quería ser molestado con cosas de bebés, por lo que mi madre nos ponía a dormir desde las 6 p.m. Ella dice que era feliz y, aunque cansada, se sentía satisfecha y plena con esa vida que siempre había soñado. Era en realidad una niña adulta jugando a la casita. El problema es que solo se trataba de hacer todo de forma perfecta para obtener el aplauso de su propia madre y demás parientas femeninas, pero seguramente no había tiempo para el afecto, para el vínculo, para cada uno de nosotros. Lo que sí sé es que aún tratando, nunca he podido recordar momentos de afecto con mi madre. De hecho, no recuerdo un abrazo, una cercanía, algo de ternura. Todo tenía que ver con hacer bien las cosas. Pero por otro lado, siempre que la hemos necesitado para hacer algo, ha estado allí. Su forma de mostrar el amor ha sido haciendo cosas por nosotros.
Como platico en párrafos anteriores, yo vivía en Estados Unidos cuando nació mi hija, mi entonces esposo trabajaba para el Consejo de Turismo y me fui con él cuando nos casamos, yo ya embarazada, abandonando la universidad y mi vida despreocupada de mujer joven soltera. Cuando se acercaba la fecha para el parto, mi madre estaba de viaje con mi padre en Europa y acortó su viaje para llegar justo el día del nacimiento de mi hija. Nunca me sentí más cercana a ella, más agradecida por su presencia. Estuvo 2 semanas dedicándose totalmente a atenderme a mí y a la bebé. Aún ahora, cuando recuerdo esos días, me lleno de un sentimiento dulce y profundo hacia ella. Mi esposo tuvo que viajar justo un día después del nacimiento de Ligiada Sana a Acapulco para estar en el tianguis turístico y las tres nos quedamos solas. Para mí fue tan hermoso, tan relajante, no sé cómo me las hubiera arreglado sin ella. Sé que lo hubiera hecho, es parte de la vida, pero tenerla dedicada totalmente a nosotras, esos 14 días fue un regalo maravilloso de ella y de la vida. Me ha tomado años de trabajo reconocer que no todo fue tan duro, que dentro de su dificultad afectiva y de cercanía emocional, hubo eventos como el que relato, donde ella me demostró su cariño con actos. He pasado por muchas terapias para sanar el enojo, la frustración de no haber tenido una madre más afectiva, menos perfeccionista, más presente emocionalmente y aceptar que a su manera me dio lo que pudo darme y que esto no fue poco. Tardé mucho tiempo en reconocerlo. Me parece que estaba demasiado enojada por no poder ser más como ella y con frecuencia la culpaba de mi sensación de no ser suficiente. Así lo sentí muchos años. Hay una parte que aún anhela haber tenido más apoyo, más guía, menos juicios y deberías. Pero justo el trabajo ha sido soltar esas expectativas, permitirme el duelo de no haber tenido una madre que me hiciera sentir mejor acerca de mí misma, que fuera un modelo más claro y honesto de cómo convertirme en una mujer feliz y plena. Pero al final ella realmente no lo sabía y tampoco yo lo supe hacer con mi hija. También yo cometí errores tremendos con ella y eso me ha dado la humildad para apreciar a esa madre niña que hizo lo mejor que pudo, agradecerle por lo que sí me dio y poco a poco soltar el enojo de mi niña interior, aprendiendo hoy a darme lo que necesito y dejar de buscar en ella lo que no supo darme y lo más importante, sigo aprendiendo a dármelo yo. Sanar la herida materna no es acerca de mi madre. En este apartado retomaré algunas ideas de Bethany Webster de su libro Discovering the Inner Mother. Ella nos dice que culpar a la madre es evitar responsabilidad y sanar la herida materna es una forma de tomar responsabilidad personal. Culpar a la madre se caracteriza por indulgencia y un sentido de víctima, escondernos de nuestro propio poder y responsabilidad, proyectar nuestra ira no procesada en otros, evitar el dolor subyacente de nuestra infancia. Sanar la herida materna implica examinar la relación madre-hija con la intención de obtener claridad y entendimiento para crear cambios positivos en nuestra vida. Transformar las creencias limitantes que hemos heredado con la intención de adoptar nuevas creencias que apoyen totalmente nuestra autoactualización. Tomar responsabilidad de nuestros propios caminos, haciéndonos conscientes de patrones previamente inconscientes y eligiendo nuevas formas que reflejen nuestros verdaderos deseos. Ejercicios de autoindagación. Uno, mientras lees este libro y el tiempo que sea necesario, paralelamente lleva un diario para ir escribiendo todo aquello que te vaya surgiendo de tu propia historia con tu madre y las historias de las mujeres de tu linaje femenino. 2. Escribe las creencias machistas, patriarcales que heredaste de tu madre principalmente. Creencias acerca del rol de las mujeres, de las relaciones amorosas, de ser madre, del trabajo, de tu sexualidad, de la vida en general. 3. ¿Cómo te han afectado estas creencias a lo largo de tu vida? ¿Cómo se relacionan con las dificultades a las que te enfrentas en las diversas áreas de tu vida?